Bueno, buenas. Vamos a ver en este grupo de videos, vamos a ver la unidad 6, donde el objetivo de la unidad es seguir viendo el comportamiento de los empresarios, pero a diferencia de lo que se vio hasta ahora, que era un empresario que actuaba en competencia perfecta, vamos a empezar a ver ahora a empresas que actúan en otros mercados que son distintos a los mercados competitivos. En particular, en esta unidad vamos a ver el monopolio y un poco en ese marco el objetivo de la unidad es conocer el significado del monopolio, conocer cómo toma las decisiones el monopolista en pos de la maximización de sus beneficios. Recuerden ustedes siempre que el empresario tenía como objetivo principal en el marco de nuestro análisis microeconómico, tenía una variable que perseguía que era la maximización del beneficio. Así como el consumidor lo que buscaba era maximización de utilidad, el empresario siempre hace todo en pos de maximizar beneficios en el marco de nuestro estudio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta este empresario que busca maximizar beneficios, pero a diferencia del que vimos en las unidades anteriores, este empresario trabaja en una forma de mercado distinta, trabaja en el monopolio y vamos a ver cuáles son esas diferencias entre trabajar en un mercado imperfecto y en un mercado perfecto. Cuáles son las diferencias no tanto para el empresario, sino también para el resto de la sociedad, es decir, cómo afecta la forma del mercado en términos de eficiencia. También vamos a ver cómo intervienen el Estado en la regulación de este tipo de mercados y vamos a ver algunas prácticas que se llevan adelante en este mercado, en particular el monopolio, que es la discriminación de precios. Cuáles son las razones y cuáles son las posibilidades que tiene el monopolista para discriminar precios. Siempre acuérdense, el objetivo del empresario es maximizar beneficios. Vamos a hablar también sobre el monopsonio, que es desde el punto de vista del comprador, el poder de monopsonio y la limitación del mercado, eh, de este tipo de mercados, digamos, respecto de la legislación vigente. Bueno, la bibliografía es un poco la que veníamos viendo siempre, digamos, Finley, que es el autor por ahí al cual más seguimos, no mejor dicho, el cual más seguimos, sino el que tiene la mayoría de los temas que nosotros vemos. No obstante, aquí en esta filmina también están tomados cuestiones de parking. Pero de nuevo, repito, como ya lo hice varias veces, digamos, cualquier libro de microeconomía básica tiene todos los temas que nosotros abordamos aquí. Bueno, desde el punto de vista de las formas de mercado, nosotros teníamos lo que se vio en la unidad anterior, es la competencia perfecta. Y era un poco el mercado ideal, la forma donde no había ninguna distorsión y todo funcionaba sin, sin ninguna imperfección, sin ninguna distorsión, sin ninguna alteración del libre equilibrio de lo- los agentes que participan en el mercado, ya sea productores o compradores. No obstante, hay otras formas de mercado que se alejan de ese mundo ideal, que son los mercados imperfectos o la competencia imperfecta. En ese espectro, digamos, de competencia imperfecta, nosotros vamos a ver tres, eh, tres opciones. En esta bolilla en particular no vamos a parar en el monopolio. No obstante, ustedes deben saber que en términos de mercados imperfectos está la competencia monopolística. ¿Qué característica tiene? Al igual que la competencia perfecta, tiene muchas empresas participando de ahí. Eh, aquí está mal porque los productos no son similares, sino la competencia monopolística, una de las características fundamentales que tiene es que los productos son distintos y no son homogéneos como en el mercado competitivo. En el mercado oligopólico, que es un mercado más imperfecto, si quiere, o mejor dicho, más concentrado, no más imperfecto, más concentrado que la competencia monopolística, el número de productores o de participantes del mercado ya se reduce, hay mucha interdependencia y control de precios entre las empresas, los productos pueden ser homogéneos o diferenciados y acá cuando veamos este mercado en particular vamos a ver la relación que hay entre las empresas y las diferentes estrategias, ya que es muy importante acá la cooperación o no entre los participantes.
pero el mercado que nos convoca en esta unidad en particular es de estos tres, el extremo posible en tanto hablamos de concentración de mercado, ya que hay un único oferente. Es un mercado cuya característica principal es que el oferente es uno solo, por lo tanto, la industria, o sea, el, el conjunto de oferentes se circunscribe a una sola empresa. Por lo tanto, la demanda que enfrenta este oferente no es una demanda parcial, digamos, de una empresa, así como veíamos en competencia perfecta, sino que la demanda que enfrenta la empresa es igual a la demanda de mercado. O una característica bien distintiva, digamos, de la competencia perfecta, ya que la competencia perfecta, ustedes recordarán, nosotros teníamos que distinguir cuando hablábamos de demanda de mercado y demanda que enfrenta la empresa. La demanda de mercado era una demanda con pendiente negativa, así tal cual como la veíamos siempre. No obstante, la empresa enfrentaba una demanda perfectamente elástica, es decir, una demanda horizontal. En el monopolio, esa distinción se acaba. La demanda que enfrenta la empresa es aquella demanda con pendiente, que es la del mercado. Bueno, otra cuestión es que el producto es homogéneo, esto es parecido a la competencia perfecta, es decir, hay un único producto. Y una característica que no hay libertad en la movilidad, es decir, hay barreras a la entrada, no pueden entrar empresas al mercado. Recuerden ustedes cuando veían competencia perfecta, por ejemplo, que ante la aparición de beneficios, por ejemplo, por encima de lo normal se atraían nuevas empresas al mercado. Bueno, en esta forma de mercado en particular que es el monopolio, esa cuestión está vetada, es decir, no pueden entrar nuevas empresas al mercado. Entonces, un poco ya que lo estamos describiendo, vamos a definirlo, digamos, qué es el mercado de monopolio. Es una estructura en la que hay un único vendedor que no tiene, que el producto que vende no tiene sustitutos cercanos y este vendedor es el que abastece a todo el mercado. Características importantes aquí, digamos, no hay sustitutos cercanos, el vendedor es único y nadie puede competirle. ¿Por qué? Porque hay barreras. No pueden entrar nuevas empresas al mercado. Hay lugar solo para una. Hay barreras a la entrada. Esto hace que la empresa sea lo mismo que la industria. Esta configuración genera que la demanda que enfrenta el monopolista sea una demanda con pendiente negativa, ya que la demanda que enfrenta el monopolista es la demanda de mercado, es decir, esa demanda tradicional que veían en fundamentos de economía, a diferencia de la demanda que enfrenta un empresario en competencia perfecta, que recuerden que era una línea plana. Bueno, acá ya no es una línea plana, sino es una demanda con pendiente negativa. Y el monopolista tiene, a diferencia de lo que le pasa al competidor perfecto, el monopolista tiene influencia sobre el precio. ¿Qué significa que tiene influencia sobre el precio? Que si el empresario decide vender mucho, el precio baja. Y si el empresario decide vender poco, el precio sube. Obviamente, el empresario maneja una de las dos variables, no las dos. O sea, no puede manejar precio y cantidades. O maneja precio o maneja cantidades. Pero lo que sí tiene, a diferencia de la relación competitiva, es que en competencia perfecta, el empresario podía decidir vender mucho o vender poco y no cambiaba, su decisión no cambiaba el precio. No obstante, en el mercado de monopolio, la decisión del monopolista altera el precio del mercado. Ya vamos a ir viendo esto en un gráfico. ¿Cómo surgen los monopolios? Bien, básicamente surgen por dos cuestiones. No hay sustitutos cercanos y hay barreras a la entrada. Estas son las dos condiciones para que surjan los monopolios, no hay mucho más que eso. Ahora, cuando hablamos de barreras a la entrada, vamos a hacer una distinción. Pueden ser barreras legales o barreras naturales, ¿sí? Las barreras naturales, cuando hablamos de barreras naturales, no decimos que hay un río o un conjunto de árboles o algo por el estilo que no le deja entrar a otras empresas, sino que hacemos referencia a naturales en términos de eficiencia en el mercado, pero ya vamos a trabajar sobre eso. En términos de barreras legales, es decir, hay una disposición legal que impide que otros competidores o posibles competidores puedan entrar a competir con el monopolio, con el oferente monopolista que está en ese momento. ¿Cómo se instrumenta eso en la práctica?
franquicias públicas, por ejemplo, a ver, eh, alguna que se me ocurra, por ejemplo, bueno, para los que son de Corrientes, la recaudación provincial está tercerizada a una empresa que hace ese trabajo de la recaudación de los tributos provinciales. Eso es una franquicia pública. Es decir, el Estado le dio a una empresa la potestad para hacer eh, un, un trabajo específico, una recaudación tributaria, y no permite que otra empresa haga esa misma tarea. O por ejemplo, cuando concesionan una ruta, el mantenimiento de una ruta en una ruta concesionada con peaje, el mantenimiento de una ruta, el Estado se lo da a una empresa, ¿sí? Y no deja la puerta abierta para cualquiera, para que cualquiera pueda venir, instalarse, cobrar peaje y mantener. No, es solo para aquella empresa a la cual se le da la concesión. Licencias gubernamentales es otra forma también de generar barreras en tanto a la competencia por parte del Estado también. Cuando el Estado le da la licencia a una empresa para que preste determinado bien o servicio y solamente a esa e impide que aparezca otra prestando el mismo servicio o el mismo bien. Patentes. Patentes es otro tipo de barrera legal. Las patentes generalmente consisten en lo siguiente. Imagínense que un laboratorio, por ejemplo, inventa la vacuna para el coronavirus. Entonces, para incentivar esta carrera por ver quién encuentra primero la vacuna, que requiere mucha inversión por parte de los laboratorios, muchos costos, una de las cosas que podría hacer el Estado es decir, bueno, al que encuentra yo le aseguro la patente por 10 años. ¿Qué significa eso? Que si el laboratorio A encuentra la patente, el único que va a poder producir esa vacuna va a ser el laboratorio A, por más que todos los otros ya aprendan en el camino cómo hacer, pero el que primero encontró y patentó es el que tiene la capacidad de hacer esa vacuna en particular. Entonces va a ser el único que va a vender esa vacuna y por lo tanto va a tener los beneficios del monopolio de esa venta. ¿Con qué objetivo hace esto, repito, el Estado? Para incentivar a que avance la innovación, es decir, eh, desarrollar un nuevo producto generalmente implica muchos costos en investigación, en desarrollo, en inversión, y las empresas, si no se aseguran un beneficio una vez llegado al objetivo, no tienen incentivo a hacer esas inversiones. Imagínense si no existiese una patente y yo soy el dueño del laboratorio B. Y yo voy a esperar que el laboratorio A invierta todo lo necesario, gaste todos sus recursos, su tiempo, y una vez que encuentra la vacuna, yo que soy B, la copio y vendo la misma vacuna. Entonces, si las condiciones son esas, el laboratorio A no va a tener mucho incentivo a gastar en inversión, va a esperar que otro lo haga y así, y nadie lo hace. Entonces, las patentes surgen un poco con esa lógica. Yo aseguro la explotación de un monopolio, yo Estado digo aseguro por un tiempo la explotación del monopolio para incentivar al desarrollo y a la innovación. Patentes o derecho a autor, también un poco con la misma lógica, es un cierto monopolio que se le da a algún artista que hace una obra nueva, digamos, para que pueda explotar esa obra. Ejemplo, yo hago una canción, la registro y tengo derechos de autor sobre ella. ¿En qué consiste eso? Que yo soy el dueño de esa canción y las leyes me protegen. Entonces, el único que puede explotar esa canción soy yo. Y si otro quiere explotarla, o sea, si otro hace un cover de mi canción, debe pagarme un royalty a mí. O sea, lo hace con mi permiso y pagándome unas regalías por la explotación de esa canción. ¿Por qué? Porque la canción es mía. ¿Sí? También ahí con la misma lógica un poco que las patentes. Bueno, eso desde el punto de vista de las barreras legales, es decir, el Estado plantea ciertas disposiciones legales que no tienen que ver con cuestiones económicas o de formas de mercado, sino tienen que ver con justamente decisiones del Estado para generar algunos incentivos. El Estado genera algunas barreras y a partir de la generación de esas barreras se plantean monopolios.
Ahí hay algunos ejemplos, digamos, de esta barrera: franquicia pública, licencia gubernamental, patentes, derechos de autor. Esas son las barreras legales. Pero decíamos que hay otro tipo de barrera, que son las barreras naturales. ¿En qué consisten las barreras naturales? Consiste en la imposibilidad de que otras empresas compitan con la empresa monopolística, ya que su estructura de costo no les permite competir. No hay nadie que les prohíba, simplemente que no pueden competir porque los costos no le dan. ¿Y cuándo sucede una situación donde los costos no le dan a un posible competidor para competir con mi empresa? Le da cuando aparecen economías de escala en la etapa productiva. Ya volvemos sobre eso, pero quiero recordar algo. Nosotros decíamos que la curva de costos medios a largo plazo tenía forma de U, ¿sí? Y la explicación de esa forma de U estaba dada en la parte decreciente por la existencia de economías a escalas y en la parte creciente por la existencia de deseconomías a escala. Cuando yo alcanzo mi nivel de producción, yo empresa alcanzo mi nivel de producción óptimo, en la parte decreciente de mis curvas de costos medios a largo plazo, es decir, cuando produzco a un nivel donde todavía me encuentro en economías de escala, yo me voy a encontrar con costos medios a largo plazo en la parte decreciente, en mi etapa productiva. Cuando sucede esto, aparecen in- eh, aparecen estas barreras naturales a el ingreso de nuevas empresas. Ya después explicamos un poquito con más detalle esto, pero así rápidamente, ustedes van a ver que para que existan estas barreras naturales, yo tengo que estar en la parte decreciente de mi curva de costos medios a largo plazo. Para que yo elija un nivel de producción en la parte decreciente de mi curva de costos medios a largo plazo, tiene que pasar que mi escala eficiente mínima, es decir, el puntito del mínimo del costo medio a largo plazo, ese punto mínimo de la curva con forma de U, esa escala eficiente mínima no tiene que estar cerca de cero, sino tiene que ser a un nivel de producción alto. Porque, ¿qué pasa? Si esa escala eficiente mínima está cerca de cero, yo rápidamente le doy la vuelta a la U. Sin embargo, cuanto más lejos de cero está, cuanto más a la derecha está en el gráfico, voy a tardar más para llegar a ese punto y darle la vuelta a la U en la curva de costos medio a largo plazo estoy hablando. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que para que existan barreras naturales, tiene que pasar que la empresa produzca en la parte decreciente de la curva de costos medio a largo plazo. Y para que produzca en la parte decreciente de la curva de costos medio a largo plazo, tiene que pasar que la escala eficiente mínima se encuentre bien a la derecha. Por lo tanto, estructuras productivas que tienen la escala eficiente mínima cerca del cero o bien a la izquierda, en el gráfico, o sea, el punto mínimo de esa U lo tienen contra el eje de las ordenadas, bien a la izquierda, esas empresas no van a tener barreras naturales. Sin embargo, empresas o estructuras productivas o procesos productivos que generen una escala eficiente mínima bien alejada de cero, van a generar barreras naturales a la entrada. Ya vamos a volver sobre eso, con un gráfico va a quedar un poco más claro. Pero ahí ya hay un punto, digamos, interesante a ver, que el lugar a donde se encuentre la escala eficiente mínima me puede generar empresas competitivas o empresas monopólicas. Si está a la izquierda, bien a la izquierda, me genera empresas competitivas. Si está bien a la derecha, me genera empresas monopólicas. Ya volvemos sobre eso. Bueno, fuentes de monopolio. Entonces, en función de todo esto que estuvimos conversando, nosotros podemos decir que cuáles son las fuentes del monopolio, cómo surgen los monopolios. Porque hay alguien que controla los factores, o sea, hay uno que tiene un control exclusivo de factores, alguna empresa, porque hay economías de escala. Cuando hablamos de economía de escala, de nuevo volvemos a esta idea de las barreras naturales, que ya vamos a entrar un poquito más en ese detalle. Porque hay patentes o el 5 concesiones o licencias del Estado, es decir, hay barreras legales. Y el 4 ahí lo explicité un poquito más porque hay economías de red. ¿Qué significa cuando hay que existan economías de red?
Un producto se hace más valioso cuando mayor es el número de consumidores que lo utilizan. Es decir, va ganando relevancia el producto cuanto más son las personas que utilizan y eso hace que se vaya monopolizando la venta de ese producto. Y ahí, fíjense, imagínense WhatsApp. ¿Por qué es tan importante WhatsApp? Hay un montón de mensajerías en los celulares, pero ¿qué tiene WhatsApp diferente del resto? Y no tiene mucho. La única diferencia con el resto es que todo el mundo lo tiene. Entonces, como todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo usa. Y si yo quiero hablar con alguien, es mucho más fácil hablar con WhatsApp porque todos lo tienen. Entonces, eso hace que WhatsApp tenga básicamente casi un monopolio de la mensajería, ¿sí? No tiene diferencia con otros mensajeros, pero el tema es que WhatsApp tienen todo y otros mensajeros no. Entonces, ahí aparecen economías de red. Estas economías de red generan monopolio, ¿no es cierto? Son fuente de monopolio. Respecto de la persistencia, siempre vamos a ver nosotros que cuando yo tengo una economía de escala, cuando estoy en el marco de una barrera natural y la puedo mantener, es un poco la situación más sólida para mantener mi monopolio. Después, las disposiciones legales, las barreras legales, son un poco más endebles en términos de tiempo, digamos, depende de la decisión de la autoridad, digamos, o sea, un día si cambian las reglas de juego, es muy probable que yo pierda las licencias. No obstante, si yo soy más eficiente y tengo barreras naturales, no depende del cambio de una persona, sino depende de la capacidad productiva y tecnológica que yo tenga. En síntesis, eh, las barreras no son todas, no tienen toda la misma persistencia en el tiempo. Hay algunas que son más endebles que otras. Las legales generalmente son más endebles. Bueno, acá hay un ejemplo del monopolio natural. Fíjense, para que exista un monopolio natural, tiene que pasar lo siguiente. Esta es la curva, la línea roja es la curva de costos medios a largo plazo de esta empresa. Siempre se encuentra en la parte decreciente, o sea, nunca llegó al punto mínimo de la U para que dé vuelta y vaya para arriba, ¿sí? El nivel donde va a producir esta empresa está siempre en la parte donde baja, digamos, o sea, en la parte de la economía de escala. Todavía no llegó a la escala eficiente mínima para dar la vuelta. Bueno, ¿qué sucede aquí? Esta línea violeta, imagínense que es la demanda de mercado, que hacer la demanda de mercado es la demanda que enfrenta la empresa. Acuérdense que hay una sola empresa, por lo tanto el mercado, la demanda de mercado es la que enfrenta la empresa. Bueno, fíjense, dadas estas condiciones que plantea el gráfico acá, la empresa, que es una empresa que produce electricidad, la empresa podría producir 4 a un costo de 5, ¿sí? Y abastecer a todo el mercado. O sea, vamos a suponer que la empresa es buena y va a cobrar solamente, después vamos a ver bien cómo elige cobrarnos, pero vamos a suponer que la empresa está dispuesta a cobrar su costo medio, no importa si está maximizando o no, está dispuesta a cobrar su costo medio y puede abastecer cobrando 5 pesos a todo lo que el mercado le pida. Pero vamos a suponer que en lugar de que exista una empresa, el Estado o alguien o aparece otro y dice, no, hagamos, en lugar de que exista una sola empresa para que no exista monopolio, la posibilidad de que existan dos empresas idénticas y se repartan el mercado. Si existen dos empresas idénticas y se reparten el mercado y el mercado quiere consumir 4, la opción es que estas dos empresas idénticas produzcan 2 cada uno. Bien, ahora si producen 2 cada uno, no van a poder vender a 5 porque su costo es 10, ¿sí? O sea, repartiéndome el mercado, yo genero costos más altos. ¿Qué significa esto? Que cuanto más produzca, si yo tengo una estructura de costos de esta forma, es decir, con costos medios a largo plazo decrecientes, esto significa que cuanto más produzca, más barato me va a salir producir. Entonces, el que más produce es el que eh, produce a un mejor costo, por lo tanto tiene mayor capacidad de desplazar a cualquier otro del mercado y es el que se va quedando con todo el mercado.
cualquiera que aparezca en este mercado no puede competir con este que produce 4, porque si va a producir un nivel menor, va a tener un mayor costo. Entonces, básicamente en este mercado no hay lugar para otra empresa. Dada cómo está configurada esta demanda, que esta demanda intersecta la curva de costos medios a largo plazo todavía en la parte donde ésta está decreciendo, entonces, dada esta condición, el mercado no tiene otra opción que hacerse monopolio. ¿Por qué? Porque va a haber uno que va a ser el que más produzca y va a ser el que menor costo tenga y otro no va a tener la capacidad de producir a ese nivel de costo. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Cuando la demanda está en la parte donde, cuando la demanda de mercado, ¿no? Está en la parte donde la curva de costos medios a largo plazo es decreciente, indefectiblemente esto termina en un monopolio natural. Esto llevándolo a una analogía, digamos, en esta pecera, que es el mercado, no hay lugar para más de un pez con este tamaño, ¿sí? No entra otra empresa igual a esta. En este mercado digo, para abastecer esta función de demanda, no hay lugar para que entre otra empresa más que esta. Ejemplos de esto, bueno, las compañías eléctricas es un típico ejemplo, digamos, porque no hay en el Chaco, por ejemplo, 7 u 8 distribuidoras de energía eléctrica, y porque si se reparte de esa forma el mercado, el costo medio de cada una de ellas va a ser muy superior a que si lo cumple solamente una. Porque en los pueblos, o ya a esta altura en la Argentina, no hay más de 3 o 4 compañías de videocable o de internet. Y porque dadas las condiciones no hay lugar para para más de 3 o 4 pescados de ese tamaño, digamos, peces de ese tamaño en esta pecera. Es decir, si existiesen 200 empresas proveedoras de internet, es muy probable que el costo de la unidad de internet, no sé cómo se llama técnicamente eso, digamos, pero el costo de la unidad de internet sea mucho mayor al cual tenemos hoy. ¿Por qué va a ser el de hoy más bajo? Y porque las empresas tienen esta forma de curva de costos medio. Entonces, cuanto más producen, más bajo cuesta, ¿sí? Si nosotros le obligamos a que se reparta el mercado y que produzcan menos, el costo va a ser mayor. Es fundamental que entiendan esta lógica porque esta es la diferencia entre la característica competitiva y la característica imperfecta. Las imperfecciones en el mercado son el resultado de el punto donde se ubica la escala eficiente mínima. Acá, la escala eficiente mínima estará por acá, que es el punto medio, el punto más bajo, digo, perdón, de esta línea roja. Recuerden que esta línea roja, si uno amplía el zoom, esta línea roja tiene una forma de U. Y en algún punto tiene un punto medio, en alguna parte tiene un punto medio, digo, un punto mínimo. O sea, acá vamos a suponer que está por acá. Cuando ese punto mínimo está lejos del cero, o sea, está a la derecha, y la curva de demanda de mercado viene por acá, y el punto de eficiencia mínima está por acá, escala eficiente mínima, perdón, está por acá, el mercado se me transforma en un mercado monopólico. Si ese punto mínimo de la curva de costos medios a largo plazo se encuentra más a la izquierda, y sigue siendo esta la demanda de mercado, pero ese punto se encuentra más a la izquierda, con esta demanda de mercado va a haber lugar para que muchas empresas con costos medios con forma de U vengan acá hasta que en algún momento abastezcan todo el mercado, ¿sí? Pero si la U es más cortita, hasta llegar a la demanda van a entrar un montón de U. Eso pasa en los mercados competitivos, es decir, el punto mínimo de la U se encuentra cerca de este eje, entonces para llegar de acá a la demanda de mercado hay lugar para que entren muchas U. Sin embargo, en las empresas monopólicas no hay lugar para que entren muchas U. Eso es, cuando la escala eficiente mínima se da a un nivel muy amplio de producción, como es el caso este, se transforman los mercados en monopólicos. Cuando la escala eficiente mínima se da a niveles muy bajos de producción, es decir, cerca de esta línea,
los mercados se vuelven competitivos. Eso es barreras naturales. ¿Qué es una barrera natural? ¿O cómo se da un monopolio natural? Se da cuando la escala eficiente mínima se da a niveles muy amplios de producción respecto de dónde está la demanda del mercado. Espero que les haya quedado claro. Bueno, poder de mercado. El poder de mercado o de monopolio es la capacidad para fijar un precio superior al costo marginal. Recuerden ustedes que cuando nosotros veíamos mercados competitivos, eh, el precio era igual al ingreso marginal y el ingreso marginal era igual al costo marginal. En síntesis, el precio era igual al costo marginal. En un equilibrio en competencia perfecta, el empresario, para maximizar su beneficio, elige un precio que es igual al costo marginal. En el monopolio eso no sucede, o en todos los mercados imperfectos, eso no sucede. El precio que va a elegir el monopolista va a ser distinto, va a ser superior al costo marginal. ¿De qué va a depender eso? Ya lo vamos a ver gráficamente, pero eso va a depender de la pendiente de la demanda del mercado. Cuanto más empinada sea la pendiente de la demanda de mercado, mayor va a ser la diferencia entre precio y costo marginal. Ahora después lo vamos a ver en un dibujito, en un gráfico. Fíjense, el caso extremo es la la competencia perfecta, perdón, donde la demanda que enfrenta el empresario es una demanda perfectamente elástica, es decir, una demanda que no tiene pendiente, no es empinada. Entonces ahí la diferencia entre precio y costo marginal es cero, el precio es igual al costo marginal. Cuando la pendiente que enfrenta el empresario sea más empinada, sea menos horizontal y más vertical, o más inelástica, por ahí si lo entienden así, mayor va a ser el poder de mercado. Otra fuente, el número de empresas. Obviamente, cuanto menos empresas hayan, en el caso del monopolio es el caso extremo, hay una sola empresa, cuanto menos empresas haya en el mercado ofreciendo lo mismo que yo, más poder voy a tener para elegir el precio. Recuerden siempre que si yo no puedo elegir precio y cantidades, tengo que elegir precio o cantidades. Yo empresario elijo uno y el mercado me responde con la otra. Y otra cuestión es la relación entre las empresas. En una situación, bueno, en el monopolio de nuevo, hay una sola empresa, no tiene relación con nadie. Pero en los mercados oligopólicos, por ejemplo, si hay pocas empresas, se pueden asociar entre ellas, pueden hacer coalición, no colisión, o sea que se juntan, no que chocan. Pueden hacer coalición de empresas y comportarse como si fueran una única empresa, como si fuesen un monopolio. Bueno, un economista en los años 40, digamos, Lerner, ideó un índice para identificar cuál es, qué tan competitivo o qué tan concentrado está el mercado, y es lo que se llama el índice de poder de monopolio o el índice de Lerner, también muchas veces lo pueden leer. Básicamente es esto, digamos, hace un cociente entre la diferencia entre el precio y el costo marginal dividido el precio. Fíjense en el caso de competencia perfecta. En el caso de competencia perfecta yo decía que precio era lo mismo que costo marginal. Por lo tanto, acá arriba es cero. Entonces, el índice de monopolio en competencia perfecta va a ser cero. Cuando más cercano, y el otro extremo del índice, perdón, el otro extremo del índice, vamos a suponer que el costo marginal fuese cero y el precio fuese cualquier valor que ustedes quieran, pero el costo marginal fuese cero. O sea, llevando al máximo esta diferencia. Llevando al máximo esta diferencia, si el costo marginal es cero, este índice va a ser 1. Por lo tanto, el índice va a tomar valores entre 0 y 1. Si el índice toma valor 0, quiere decir que estoy en una situación como la de competencia perfecta. Si el índice se acerca a 1, quiere decir que mi poder de monopolio crece. Distintos tipos de monopolio. Nosotros vamos a ver o vimos, digamos, monopolios patentados o monopolios legales. Estoy diciendo las dos esquinas ahí de la filmina de arriba, que son un poco a partir de barreras legales,
monopolios naturales, que son consecuencia de los costos medios decrecientes a largo plazo, y monopolios por coaliciones, es decir, por uniones de empresas. Hay pocas empresas, todas se juntan para actuar de la misma forma y es como si se formasen una. Y estos pueden agruparse, digamos, en diferentes criterios que dan el surgimiento y la continuidad del monopolio. O sea, criterios técnicos, criterios estructural, criterio legal y criterios de coaliciones. Cuando hablamos de criterios técnicos, hablamos de cuestiones como, por ejemplo, las patentes. Y la explicación de por qué surgen las patentes, bueno, la que habíamos dicho, digamos, para incentivar a que los laboratorios encuentren rápidamente la vacuna al coronavirus, y para eso tienen que invertir mucha plata investigando, el Estado muchas veces lo que dice, el que primero encuentra, yo le aseguro que va a ser el único que va a explotar su descubrimiento por X cantidad de tiempo. Porque de lo contrario, todos esperarían a que otro la busque. Total, una vez que la encuentran, todos la explotamos. El problema es que buscarla tiene muchos costos generalmente. Entonces, bueno, dado toda esa explicación que ya la hice hace un ratito, criterios técnicos. Cuando hablo de criterios estructurales, estoy hablando básicamente de monopolios naturales. También ya estaba hecha la explicación, digamos, cuando la curva de costos medios a largo plazo es decreciente, es decir, cuando me encuentro en la parte de economías de escala, esto genera monopolios naturales. Criterios legales, también cuando hay disposiciones legales, ya lo hablamos a esto, por eso voy rápido, hay disposiciones legales que establecen que se le da la exclusividad de la explotación de un bien o un servicio a una determinada empresa. Surge a partir de la decisión legal, o sea, de la decisión del Estado. Y la otra opción es cuando hay coaliciones de empresas, es decir, cuando muchas empresas se agrupan y forman em, un monopolio. Y acá traigo, digamos que están de moda ahora las series de narcotraficantes y carteles. Un poco era esa la situación que sucedía, por ejemplo, en los carteles del narcotráfico, no sé, por ejemplo, el cartel de Medellín, el de Pablo Escobar. ¿En qué consistía eso, digamos? Esas eran, al margen de que eran cuestiones ilegales, ¿no? Pero no obstante el análisis económico uno puede hacerlo lo mismo. ¿Cómo se formaba el cartel? Eran varios productores chiquitos que producían cocaína y tenían todos los problemas de colocar su producto debido a la ilegalidad y los altos costos en los mercados donde se volvían rentables. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de comportarse aisladamente como muchos productores chicos, se unieron. Se unieron y generaron un monopolio. Un monopolio a partir de una colisión. Ese tipo de colisiones se llaman cárteles. Hay un montón de nombres con diferentes características. Yo no quiero entrar en detalles tan específicos, que por ahí no suman mucho acá. Pero bueno, se suman muchos productores, se agregan, se juntan muchos productores y se comportan como si fuese uno. Fíjense ustedes ahí en esas historias, digamos, de Pablo Escobar, ahí el que manejaba, si se quieren, el CEO del cartel, el gerente, el que manejaba el cartel, era él, y él tomaba las decisiones como si fuese una sola empresa. Pero en realidad no era una sola empresa, eran un montón de productores que respondían a una única decisión. O sea, que se juntaban todos y le decían, mira Pablo, vos sos el que vas a decidir las cuestiones. ¿Sí? Y era como si fuese una sola empresa. Pero en realidad eran muchos productores chiquitos que se comportaban como un monopolio. Eso es un ejemplo de coaliciones de empresas. Bueno, demanda e ingreso marginal. De nuevo acá haciendo la diferencia con la competencia perfecta. Esta es una tabla donde tiene precios, cantidades, ingreso total e ingreso marginal de un empresario monopolístico. A diferencia de la competencia perfecta, la pendiente, la pendiente de la demanda que enfrenta el empresario en monopolio es decreciente. ¿Qué significa que sea decreciente? Que cuando el precio baja, suben las cantidades. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero vender más, tengo que bajar el precio. En competencia perfecta, acuérdense, el competidor, el empresario competitivo no se enfrentaba a una pendiente negativa, se enfrentaba a una pendiente plana, porque era tan chiquito en el montón que si él producía poco o producía mucho, siempre vendía al mismo precio.
Acá en el monopolio eso no sucede. Si produce mucho, hace que caiga el precio. O si produce poco, hace que suba. En síntesis, hay una relación inversa. El tipo se enfrenta a una relación inversa entre precios y cantidades. Es un poco lo que está descrito en esta curva. Fíjense, esta columna es de precios y va bajando el precio y como contrapunto van subiendo las cantidades. Quiere decir que si el tipo cobra 20 pesos, no vende nada. Si el tipo cobra 10 pesos, vende 5. ¿Sí? Creo que este es el ejemplo de un peluquero ahora en el gráfico. Plantea la situación. Bueno, esta columna es el producto de precios por cantidad, es decir, el ingreso total. Cómo va evolucionando el ingreso total de, eh, de esta empresa. Eh, a diferencia, si uno lleva esto al gráfico, esto ya no es una línea recta. En competencia perfecta, acá no está el gráfico, me parece, de este ejemplo, pero no obstante, esto no es una línea recta. Fíjense que las cantidades siempre van variando de uno en uno, sin embargo, las variaciones que hay acá no son constantes. ¿Sí? Acá varían 18, acá varían 14, acá varían 10, acá varían 6, acá varían 12, es decir, no se mantiene la misma variación. ¿Por qué no se mantiene la misma variación como en competencia perfecta? ¿Por qué el ingreso total no es una línea recta como en competencia perfecta? Porque los precios no son constantes como en competencia perfecta. Los precios van bajando y por lo tanto este producto, precio por cantidad, no se mueve siempre a una tasa constante porque este me agrega 18, pero este me agrega 16 y este me agrega 14, ¿sí? Y encima no es solo que me agrega este 14, sino que me agrega los 14 del tercero y le hace perder a estos anteriores, a este le hace perder 4 y a este le hace perder 2, ¿sí? Porque tengo que vender todos a 14 para vender a 3, ¿sí? Y eso en competencia perfecta, al ser esto constante, no va pasando. Siempre va cambiando. Cuando yo agrego uno, me gano un precio. Cuando agrego otro, me gano el valor equivalente a un precio. Cuando agrego otro, me gano el valor equivalente a un precio. Acá, cuando agrego uno, no solo que me gano un valor más bajo en el tercero, sino que hago que el segundo vendía 16 lo tenga que vender a 14. Y el primero que vendía 18 también lo tenga que vender a 14. ¿Sí? Entonces, la, la- la cuestión de cómo va creciendo el ingreso total a medida que yo voy agregando cantidades no es lineal, sino que siempre eh, va siendo menos el agregado. Y eso es lo que se refleja acá en el ingreso marginal. Fíjense en el ingreso marginal, que es la variación del ingreso total respecto a la variación de las cantidades. Acá las variaciones de las cantidades son siempre uno, así que es solamente la variación esta. Cuando pasé de vender de 0 a 1, le agregué 18 a mi ingreso total. Pero cuando pasé de vender de 0 a 2, le agregué 14 y luego le agregué 10 y luego le agregué 6. Es decir, cada vez siempre le agrego menos. ¿Por qué cada vez le agrego menos? Porque para vender más mi precio va bajando. Y eso se traduce aquí en este gráfico que muestra la siguiente cuestión. Esta línea morada es la línea de ingreso medio o demanda que enfrenta el empresario. Que, de nuevo, hago la comparación con competencia perfecta. A diferencia de competencia perfecta, esta es una línea con pendiente. Y en competencia perfecta era una línea horizontal, ¿sí? Era una línea recta acá. Pero, por qué era una línea recta? Recta en el sentido, no recta, sino sin pendiente, porque era una línea plana. Era una línea plana porque no importa qué cantidad llevaba al mercado el empresario, siempre cobraba un único precio, ¿sí? No alteraba el precio, no tenía poder de mercado. No alteraba el precio. Si vendía cero o vendía infinito, siempre cobraba el mismo precio. Sin embargo, el monopolista altera el precio. ¿Qué significa que altera el precio? Que si vende esta cantidad, puede cobrar este precio. Pero si quiere vender esta cantidad, no va a poder cobrar más de este precio. Es decir, tiene pendiente. Altera el precio. Las cantidades alteran el precio. Entonces, atender pendiente significa que cuando suben las cantidades, baja el precio. ¿Sí? Y cuando baja el precio, fíjense, por ejemplo, acá en el ejemplo que baja de 2 a 3. Este es el ejemplo que surge de esta tabla, ¿no? Es esta tabla nada más que llevada al gráfico. Baja el precio, vamos a suponer que em,
vendía 2 unidades, perdón, el precio no baja de 2 a 3, sino que las cantidades pasan de 2 a 3. Vendía 2 unidades y cobraba 16 pesos por unidad. Por lo tanto, su ingreso total era 16 por 2, que era este cuadrado, fíjense, sigan la línea del puntero, este cuadrado que viene así. Todo este cuadro era el ingreso total, 2 por 16. Decide pasar a vender 3. Para pasar a vender 3, para llegar a estas cantidades tiene que cobrar 14 pesos. Entonces, el ingreso total cuando vende 3 es este cuadrado. Sigan la punta del mouse. Es de 14 a D, de D a 3, de 3 a 0, de 0 a 14. Este cuadro es el ingreso total de vender 3. Si uno compara el ingreso total de vender 2 con el ingreso total de vender 3, ¿qué pasa? Pasar del 2 al 3 hace que pierda este cuadro rosado. Pierdo 14, pierdo 4 pesos de ingreso total. ¿Por qué? Porque yo antes vendía 2 a 16 y ahora esos 2 que yo vendía a 16 los tengo que vender solamente a 14. Entonces, este cuadro pierdo. Pero por otro lado, gano esto celeste. O sea, yo antes vendía 2, ahora vendo un tercero y por ese tercero me dan 14 pesos. Entonces gano estos 14 pesos. Como consecuencia, perdí 4 y gané 14. En realidad, ¿cuánto cambió mi ingreso total? En el neto, digamos, si perdí 4 y gané 14, mi ingreso total cambió en 10. Es decir, mi ingreso marginal fue de 10. Siempre va a pasar lo siguiente, yo voy a perder algo, voy a ganar un precio, o sea, 1 por 14, o sea, pasar de 2 a 3 me hizo ganar 14 nuevos, voy a ganar un precio, pero voy a perder estos rosaditos que van quedando de lo que yo bajé el precio atrás. El resultado va a ser que siempre voy a tener uno de estos cuadritos y por lo tanto mi ingreso marginal va a ser menor siempre a mi precio, ¿sí? Si yo no tuviese el cuadrito rosado, mi ingreso marginal sería 14 y sería igual a precio como en competencia perfecta. Pero acá no se da eso. Lo que sucede es que siempre tengo algunos cuadritos rosados porque le tengo que bajar el precio a los productos viejos. Entonces, el ingreso marginal siempre va a ser menor que el precio, porque voy a tener el precio menos los cuadritos rosados. Entonces siempre va a ser menor el precio. No va a pasar lo mismo que en competencia perfecta. En competencia perfecta no existían los cuadritos rosados. Siempre precio era igual a ingreso marginal. En competencia imperfecta, y esto es para cualquier mercado de competencia perfecta, es decir, para cualquier mercado que tenga una función de demanda con pendiente, el ingreso marginal va a estar por debajo y separándose del ingreso medio. El ingreso marginal es inferior y divergente del ingreso medio. Siempre va a pasar eso en un mercado imperfecto. Y esta es una característica fundamental que vamos a tener en cuenta para encontrar luego los equilibrios. Recuerden, en competencia perfecta, como la línea de demanda que enfrenta el empresario es plana, ingreso marginal igual a ingreso medio. En competencia imperfecta, como la línea que enfrenta el empresario de demanda es con pendiente, ingreso marginal por debajo y divergente de ingreso medio. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito cómo se fijan los precios en un monopolio, donde la lógica de fijación de precios siempre es igual para todos los mercados, para todo el mundo, para toda la historia. Siempre uno lo que busca es maximizar beneficios y uno va a buscar maximizar beneficios encontrando el siguiente punto. Ingreso marginal igual a costo marginal. Eso grábenselo a fuego. Siempre maximización de beneficio es ingreso marginal igual a costo marginal. No obstante, hay diferencias respecto a los mercados y en el monopolio vamos a ver dos cuestiones. Hay dos tipos de monopolio. Monopolio con precio único, es decir, todos los compradores pagan el mismo precio por el producto, y monopolios con discriminación de precios. Vamos a ver ahora el de monopolio con precio único. ¿Qué significa un monopolio con precios únicos? Que el vendedor vende siempre su producto a un único precio a todos los compradores. No hay discriminación de precios, todos pagan el mismo precio. Vamos a ver que esto no siempre es así, pero vamos con el más fácil primero. Cuestiones que no debemos olvidar, digamos, la curva de demanda de la empresa
es la curva de demanda del mercado. Por lo tanto, tiene pendiente. A diferencia de competencia perfecta, esta curva tiene pendiente. El ingreso marginal, recuerden, no es lo mismo que el precio de mercado. El ingreso marginal viene por abajo y separándose del, del, del precio o del ingreso medio. Y otra cosa que no deben perder de vista es el monopolista. No puede elegir precio y cantidades. El monopolista elige precios y el mercado le da las cantidades, o elige cantidades y el mercado le da los precios. O sea, no puede tener ingreso infinito, no puede decir, bueno, yo elijo vender 1 millón y cobrar 1 millón. No. Si elige cantidades, el mercado le devuelve precios o viceversa. Si el monopolista fija un precio muy elevado, la cantidad de demanda se reducirá. Bueno, acá tengo un ejemplo, digamos, em, de las curvas que enfrenta el monopolista. Vamos con las de costos primero. Esta es la curva de costo medio a corto plazo, y la curva de costo marginal. Estas curvas marrones, las curvas de costos medios, tienen toda la explicación de la bolilla 4. Es decir, acá las curvas de costo no me importa dónde vende el producto el empresario, si vende en competencia perfecta, en monopolio, en oligopolio. Estas curvas de costos vienen por su estructura productiva, que no tiene nada que ver con el lugar donde yo vendo los productos. Esto es cómo produzco. Y esto es lo que explicamos ya en la bolilla 4, digamos, curvas de costos, costos medios con forma de U y costo marginal cortando en el punto mínimo de la curva de costos medios. Hasta ahí, esto no me importa, no tiene nada que ver con dónde pasan las rayas azules. Las marrones son culpa de la bolilla 4. Bueno, vamos a las rayas azules, que son las particularidades ahora de nuestro mercado. En términos de curvas tengo la curva de demanda o de ingreso medio, que de nuevo, a diferencia que en competencia perfecta, tiene pendiente negativa, y la curva de ingreso marginal, que como expliqué hoy, tiene la pendiente negativa que viene por abajo de la curva de precios o de ingreso medio o de demanda. La de ingreso marginal viene por abajo y viene separándose. Bueno, ¿dónde elijo las cantidades? Nosotros acá, el juego consiste en elegir, en identificar cuál es el punto de cantidades que voy a elegir para maximizar mis beneficios. Yo lo que tengo que hacer es elegir un punto acá en las abscisas y a partir de ahí hago todo el análisis que sigue. Pero primero, ¿cuál es el punto de cantidades que voy a elegir? Bien, siempre el punto de cantidades que voy a elegir es el que surge de esto. Es decir, el que surge de costo marginal igual a ingreso marginal. Siempre eso, en cualquier mercado, en cualquier universo. Costo marginal igual a ingreso marginal, eso me asegura maximización de beneficios. Una vez que yo defino este punto y por lo tanto defino estas cantidades, yo ahí sé cuánto voy a cobrar. A estas cantidades, ¿cuánto voy a cobrar por cada una de estas cantidades? Bien, para saber eso me voy a la curva de precios y eso me dice cuánto voy a cobrar por estas cantidades. ¿Sí? Vamos de nuevo. Acá elijo mi punto óptimo, costo marginal igual a ingreso marginal. La elección de este punto óptimo me define estas cantidades. Entonces, hasta acá yo respondí cuánto voy a producir. Bueno, ahora que sé cuánto voy a producir, cuánto voy a cobrar por cada una de estas unidades que produzco, cuánto voy a cobrar, me voy hasta la línea de precios, hasta la curva de demanda o de ingreso medio, y eso me dice cuánto voy a cobrar. Fíjense, ¿qué pasa si yo en lugar de elegir Q asterisco elegía Q1? ¿Qué significaba si yo elegía Q1? Podía cobrar más caro, sí. Si elegía Q1 podía cobrar P1. Pero ¿qué iba a pasar? Fíjense, este punto me dice cuánto me está agregando a los ingresos producir Q1. Esto es ingreso marginal. Y este punto acá me dice cuánto me está agregando a los costos producir Q1. Quiere decir que producir Q1 me está agregando más a los ingresos que a los costos. Quiere decir que yo tengo capacidad de seguir agregándole más a los ingresos que a los costos si me vengo, me vengo acá hacia la derecha. Yo todavía no estoy maximizando a este nivel. ¿Por qué?
¿Cómo sé que no estoy maximizando? Y porque todavía le estoy sumando más a la ganancia que a las pérdidas. Le puedo seguir sumando más a las ganancias que a las pérdidas. O sea, yo me puedo venir más para la derecha. Acuérdense, esta línea celeste me dice cuánto le voy sumando a los ingresos y esta línea marrón cuánto le voy sumando a los costos. Yo tengo todavía un margen para seguir sumándole más a los ingresos que a los costos. Lo mismo del otro lado. ¿Qué pasa si yo me paso de Q asterisco y produzco Q2? Voy a producir mayor cantidades, pero voy a cobrar menos precios. Pero independientemente de eso, ¿qué tengo que ver? Que cuando yo produzco Q2, le estoy agregando a los costos estas cantidades. Y le estoy agregando estos valores, digo, le estoy agregando los costos. Y a los ingresos le estoy agregando esto. Quiere decir que yo le estoy agregando más a lo que pierdo que a lo que gano. Por lo tanto, me pasé. Tengo que volver hacia la izquierda. El punto donde esto se maximiza es aquí, donde se cortan costos marginales con ingresos marginales. Esta lógica de análisis, de nuevo, para todos los mercados, para todo el universo, siempre, costo marginal igual ingreso marginal, me asegura que yo esté ampliando la brecha entre costos e ingresos. Fíjense aquí, por ejemplo. La línea verde es beneficio. Olvídense por esa de un ratito. La línea marrón es costo, la línea azul es ingresos, ambos totales, ¿no? El punto donde se igualan costo marginal con el ingreso marginal es este punto, acá, donde están más separadas posible la línea azul de la línea marrón. Ese punto es aquí. La igualdad de los marginales me asegura que cuando yo vaya a los totales, son cuestiones matemáticas esto, digamos, lo tienen que entender viéndolo matemáticamente, pero esa igualdad de marginales me asegura que yo esté en la máxima separación entre estas dos líneas. Fíjense, igualdad de marginales es mismas pendientes. Ahí sí, si se acuerdan de matemática 2. O lo mismo cuando lo miro en términos de beneficios. Si el costo marginal es igual al ingreso marginal, quiere decir que el beneficio marginal es cero. Por lo tanto, estoy en el punto máximo de mi curva de beneficios. Eso es por ahí para los que se acuerdan de matemáticas. Pero bueno, en síntesis, maximización de beneficios siempre significa que ingreso marginal sea igual a costo marginal. Ese punto me define cantidades. Una vez que tengo definidas las cantidades, ahí me voy a buscar cuál es el precio. Bueno, en términos de qué gano y qué pierdo, ganancias, beneficios o pérdidas de esa relación. Vamos de nuevo. Acá el gráfico es distinto, pero estoy en la misma lógica, digamos. Está mal hecho, por cierto, el gráfico este, porque esta curva de costo marginal debería cortar acá en el punto mínimo del costo medio y no está cortando. O sea, quien hizo este dibujito sale mal en el examen de micro. Pero bueno, lo perdonamos por ahora. Eh, entonces, busquemos esta empresa, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cuál es la cantidad que maximiza el beneficio? Bien, maximiza el beneficio donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Eso es este punto. Aquí, ¿cuánto tengo que producir? ¿Qué cantidades? 10. ¿Cuánto voy a cobrar por cada una de esas cantidades? Bueno, en esta línea de 10 me voy hasta encontrarme con la curva de precios por el ingreso medio. Voy a cobrar 30. Por cada uno de esos 10 voy a cobrar 30. ¿Cuánto me cuesta en promedio cada uno de estos 10? Bien, en esta línea vertical de 10 me voy hasta la curva de costos medios, que está acá, me cuesta 15. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que yo vendo 10, por los cuales cobro 30 y vendo 10 que me cuestan 15. Por lo tanto, este cuadro que está acá es mi beneficio. O sea, es 15, que es esta diferencia, por 10. Es decir, estoy ganando 150 en este ejemplo. Acuérdense lo siguiente, acá como una suerte de resumen, digamos. El monopolista influye en el precio, ¿sí? Pero no cobra el precio más alto, sino cobra el precio que le asegura el máximo beneficio económico. ¿Cuál es el precio que le asegura el máximo beneficio económico? De nuevo, grábenselo a fuego. El punto en el cual el ingreso marginal se iguala al costo marginal. Ahí es donde yo elijo cantidades y luego precios. En el monopolio, el precio siempre está arriba del costo marginal. ¿Por qué el monopolio siempre el precio está arriba del costo marginal? Porque
siempre va a suceder lo siguiente. Costo marginal, ¿a quién siempre va a ser igual? ¿Qué dice ese grabado a fuego que tienen ustedes? El costo marginal siempre va a ser igual al ingreso marginal, ¿sí? Costo marginal siempre igual al ingreso marginal. ¿Y qué habíamos dicho hoy ya? Que el ingreso marginal siempre estaba por debajo del precio en un mercado imperfecto. Entonces, si el costo marginal es igual al ingreso marginal y el ingreso marginal siempre está por debajo del precio, como consecuencia, el precio siempre va a estar arriba del costo marginal. Entonces, el precio siempre va a estar arriba del costo marginal. A diferencia de lo que sucede en competencia perfecta, donde se igualan todas estas cosas. Estas dos últimas siempre se igualan. Lo que sucede es que en competencia perfecta, a esta igualdad se le suma este precio, pero en monopolio esto no sucede. Este precio no se suma a esta igualdad, sino que sucede que precio igual a, mayor, digo, a costo marginal. En competencia perfecta, si hay beneficios superiores a cero, entran nuevas empresas al mercado hasta que se licúan esos beneficios. En monopolio no entran porque hay barreras. No pueden entrar nuevas empresas al mercado. Entonces en monopolio se pueden mantener beneficios superiores a cero, ¿sí? En el largo plazo, a diferencia del mercado competitivo. Bueno, otro tema, ingreso marginal y elasticidad. Hablando siempre en un mercado de monopolio con precio único. Existe una relación entre la demanda del bien y el ingreso marginal y la elasticidad. Fíjense aquí, em, si yo me muevo de izquierda a derecha en este gráfico, esta línea morada es la curva de demanda que tiene los precios y las cantidades de aquí, y esta línea amarilla es el ingreso marginal. ¿Qué sucede en este gráfico si yo me muevo de izquierda a derecha? Bajan los precios y suben las cantidades, ¿sí? Como cualquier función de demanda, digamos. Bajan los precios y suben las cantidades. Bueno, el ingreso marginal, ¿qué me muestra? El ingreso marginal me muestra cuánto agrega al ingreso total un cambio en las cantidades, ¿sí? Entonces, si el ingreso marginal está en la parte positiva, quiere decir que, por más que esté decreciendo, ¿no? Me dice que si aumento las cantidades, aumenta el ingreso total. Si está en la parte negativa, significa que si aumento las cantidades, disminuye el ingreso total. Ahora bien, para que yo me mueva acá y aumenten las cantidades, lo que sucede es que baje el precio, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice este gráfico. Mientras yo venga acá en el ingreso marginal, si el precio está bajando, el ingreso total está aumentando. Está aumentando cada vez menos, pero está aumentando, ¿sí? Cuando corto el eje acá y sigo, estoy diciendo, si el precio baja, el ingreso total baja, ¿sí? Está en la parte negativa el ingreso marginal. Entonces, recuerden la prueba del gasto total. ¿Qué decía la prueba del gasto total en términos de elasticidad? Si el precio baja y el ingreso sube, tramo elástico. Si el precio baja y el ingreso baja, tramo inelástico. Volvamos a esta lectura. Si el precio baja y el ingreso sube, todo lo que sucede acá arriba, tramo elástico. Si el precio baja y el precio baja, todo lo que sucede acá abajo, tramo inelástico. Entonces, conclusión, yo viendo dónde está el ingreso marginal, me doy cuenta si mi función de demanda está en un tramo elástico o en un tramo inelástico. Cuando el ingreso marginal está en el cuadrante positivo, mi demanda está en un tramo elástico. Cuando el ingreso marginal está en un tramo negativo, mi demanda está en un tramo inelástico. Y acá, bueno, en este punto cuando es cero es el tramo unitario. Y acá está hecho pero con el ingreso total, digamos, el mismo gráfico, pero mostrado no con el ingreso marginal, sino con el ingreso total. Pero antes que nada, ¿qué quiero mostrar acá? O mejor dicho, vuelvo acá. Fíjense, siempre el equilibrio costo marginal igual ingreso marginal, siempre va a estar en una parte donde el ingreso marginal sea positivo, ¿sí? No se van a encontrar por acá abajo
donde el ingreso marginal es negativo, sino se van a encontrar acá, en este cuadrante, en algún lado por acá. Bueno, donde el ingreso marginal es positivo, acá se van a definir precio, cantidades, etc. Pero siempre, entonces, el precio y las cantidades que elija un monopolista van a estar en un tramo elástico de su demanda. ¿Sí? ¿Por qué no van a estar nunca en un tramo inelástico? Porque eso va a significar que el equilibrio esté por acá abajo y eso no va a pasar, porque el costo marginal nunca va a venir por acá abajo. El costo marginal se va a encontrar con el ingreso marginal acá en esta parte, nunca acá. Entonces, cuando se encuentra en esta parte, el ingreso marginal va a estar en el cuadrante positivo y por lo tanto este tramo de la demanda va a ser elástico. Sigo. Bueno, elasticidad y poder de mercado. ¿Se acuerdan del índice de Lerner que decía lo siguiente? El índice de Lerner me decía precio menos costo marginal sobre precio, me decía qué tanto poder de mercado tiene un monopolista. Y ese poder de mercado va a estar dado por el grado de inclinación de sus curvas. Fíjense, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda. La curva no es muy inclinada, es más chata, digamos, la de ingreso medio, y por lo tanto su ingreso medio trae su ingreso marginal también más chato. En este punto donde costo marginal se iguala a ingreso marginal, es el punto de equilibrio, o sea, el punto de maximización, el punto óptimo, ahí defino cantidades y ahí voy a elegir precios. Esta diferencia, precio menos costo marginal, me explica el poder de mercado. Pero fíjense, cuando la curva es más empinada, como en este gráfico, hago el mismo ejercicio, elijo el punto óptimo, costo marginal igual a ingreso marginal, eso me define cantidades. Una vez que defino cantidades, voy a ver cuánto es el precio, y ahí tengo definida la cuestión. La misma lógica, pero con una curva más empinada, hace que precios esté más lejos que costo marginal. ¿Sí? Fíjense, el gráfico de la derecha, precios más lejos que costo marginal, el gráfico de la izquierda, precio más cerca que costo marginal. Conclusión, cuanto más empinada sea la curva de demanda que enfrenta el empresario, más poder de mercado va a tener. ¿Qué es poder de mercado? Más lejos va a estar el precio del costo marginal. Mayor va a ser el índice de Lerner. Si quieren, vayan al caso extremo, que es el de competencia perfecta, donde estas dos curvas son juntas y son chatas. Ahí precio es igual a costo marginal. Pero cuando yo más me voy empinando en la curva de demanda, mayor va a ser el poder de mercado. Bueno, esto es un poco lo que yo decía hoy. Los monopolios maximizadores del beneficio nunca producirán en el rango inelástico de su curva de demanda, porque no se van a encontrar nunca con el ingreso marginal negativo. Y si lo hicieran, podrían cobrar un precio más alto, producir una cantidad menor y obtener un beneficio más grande. Por eso, el equilibrio siempre va a estar en el ingreso marginal igual al costo marginal.